Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. ¿Qué sucede en la frontera con México y quién es el responsable de la situación? Y también, ¿por qué la pandemia pareció haber sometido a Chile, el país latinoamericano más exitoso en su combate? Hablamos con su ministro de Salud. Esto es Foro. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. El tema de inmigración continúa siendo una de las tres columnas de la política del presidente Joe Biden. Junto a la pandemia y la reactivación económica, la inmigración es un tema inherente ya a la seguridad nacional. Biden prometió la promulgación de una amplia ley de inmigración cuyo corazón es la normalización de más de 11 millones de indocumentados. Sin embargo, lo que sucede en la frontera con México, en donde cada mes casi un centenar de miles de centroamericanos trata de llegar al país, pone a prueba su liderazgo y visión de cara a los postulados sociales de su partido. Los republicanos y los demócratas deben hablar sobre inmigración. El país necesita una ley de inmigración que defina políticas y otorgue el marco legal para la acción de las autoridades. Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero también es un país de leyes. Las fuerzas políticas de la nación deben converger para reafirmar el imperio de la ley. Los migrantes continúan llegando a la frontera con México. Los migrantes se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el presidente Joe Biden. Según datos oficiales, en febrero más de 100,000 migrantes fueron detenidos en la frontera, aunque la mayoría de ellos fueron devueltos a sus países. No obstante, niños y adolescentes no acompañados continúan llegando a la frontera y los albergues están saturados. Conversé con Israel Ortega, experto en temas de migración y portavoz de Iniciativa Libre. Le pregunté sobre la forma en que el presidente Biden ha enfrentado este desafío. Dado las circunstancias, creo que cualquier presidente se le hubiera visto complicado manejar esta situación en la frontera. Y sabemos que este tema no es nuevo, en el sentido de que previas administraciones han tenido que lidiar con este tema, que es muy complejo. Obviamente tan triste ver las imágenes de niños, de adolescentes que están en la frontera, en muchos casos solos. Pero yo creo que al final la acción que toma la Casa Blanca respecto al tema va a ser muy importante, y creo que el liderazgo del presidente va a ser crucial, y en particular tratar de avanzar una reforma migratoria en el Congreso, porque creo que es la única forma como vamos a llegar a raíz de lo que estamos viendo en la frontera. Esa situación en el Congreso, sin embargo, aún hay muchos nublados en el horizonte. ¿Cómo crees tú que se pueda llegar a aprobar un proyecto integral de inmigración en el Congreso de Estados Unidos? Una de las mejores formas de empezar a arreglar el sistema migratorio de este país es centrándonos en las ideas donde sí hay bipartidismo, es decir, donde sabemos que hay apoyo entre ambos partidos. Podemos enfrentar con la idea de que sabemos que el sistema de visas tiene que ser reformado. Sabemos que hay acción en el Congreso para proveer más visas para agrícolas, para granjeros. Sabemos que también hay visas para doctores, enfermeras. Entonces empezar ahí, pero obviamente más allá de eso también necesitamos buscar forma de quitar reglas que no acuerdan con un país que tenemos ahora, donde sí hay necesidad para más trabajadores, y en algunos casos eso debería incluir gente de Centroamérica que está buscando oportunidad de empleo, tal como tantas generaciones de inmigrantes han venido a este país. La presidenta Kamala Harris inicia esta semana precisamente una ronda de llamadas a los presidentes de Centroamérica y de México para enfrentar lo que ella llama, fíjate Israel, el problema de raíz de la inmigración. Bueno, ya sabemos que es un problema de falta de oportunidades económicas, falta de oportunidades estudiantiles y también la falta de un futuro mejor para estas personas. ¿Qué crees tú que debe hacer la administración del presidente Joe Biden, además de la inversión de 4,000
millones de dólares para evitar esta ola, grupos masivos de inmigrantes que vienen a Estados Unidos y que al final de cuentas van a ser rechazados? Mira, yo sigo pensando que si alguien quiere venir a este país para trabajar, deberíamos permitir que eso sea posible. Sabemos que es difícil, no es nada fácil, pero creo que es una de las mejores formas, ¿no? Si ampliamos las avenidas legales para que la gente pueda emigrar a este país, creo que no veríamos tanta tragedia, tanta miseria en la frontera como estamos viendo ahora. En términos a la raíz de lo que estamos viendo en Centroamérica, muchos de esos temas, francamente, no son cosas nuestras, o sea, de este país, Estados Unidos. Líderes en Centroamérica van a tener que ellos mismos tomar acción para crear más oportunidades, más empleo, mejorar la situación allá. Porque creo que tenemos que dejar, ¿no?, la idea de que Estados Unidos tiene que involucrarse en cada detalle de otros países, donde francamente no es cuestión nuestra y no es el papel nuestro de intervenir en un país soberanos. ¿Tú crees que el presidente Biden cometió el error de enviar un mensaje equivocado de fronteras abiertas? Lo que yo haría si yo fuera Joe Biden es trataría de involucrar más bien a republicanos en esa discusión, que sea algo bipartidista. Mira, esto debería tomar acción ahora, debería ser una prioridad, más allá, yo diría, de otros temas como infraestructura, que evidentemente la Casa Blanca está impulsando, porque yo creo que hay oportunidades para reformar el sistema migratorio, pero tiene que ser bipartidista y tiene que ser algo donde Joe Biden realmente está diciendo, mira, esto es una emergencia, y han pasado demasiados años que no hemos reformado el sistema migratorio, deberíamos actuar ahora. ¿Qué relación haces precisamente entre la economía de Estados Unidos ahora y la inmigración? ¿Cuál es el papel que se debe seguir? Cuando tenemos más inmigración en este país, la economía crece, es más próspera. Creo que tenemos que dejar al lado la idea de que trayendo más inmigrantes va a causar que americanos pierdan trabajos, posiblemente pierdan un trabajo, pero van a haber otros trabajos que son producidos cuando tenemos más inmigración. Así que deberíamos de pensar esto como una torta que crece cuando vienen más inmigrantes, no una torta que se queda estática y que tenemos que cortar más rábanos más pequeños. Creo que ese es el pensamiento que deberíamos adoptar. El tema de los niños y adolescentes que están hacinados, desde tu punto de vista, ¿quién es el responsable de esto? Ambos partidos son responsables por esto, porque creo que no podemos culpar al inmigrante que viene a este país buscando oportunidad, pero donde creo que sí podemos culpar es el Congreso y ambas administraciones, no nada más esta, pero la anterior y la anterior de allá, porque no se ha reformado el sistema migratorio, el número de visas que otorgamos cada año es muy pequeña. Entonces, yo creo que es por eso que estamos viendo la miseria en la frontera, que es tan triste de ver. ¿Tú crees que el inmigrante debe probar que no va a ser una carga para el país? Al final del día, la mayoría del inmigrante quiere venir a este país para trabajar y no para depender del gobierno federal. Creo que podemos hacer algunas preguntas, ¿no?, para asegurar que así sea, y eso puede ayudar a algunos senadores escépticos, ¿no?, del inmigrante. Cuando el inmigrante viene masivamente, ¿crees que ello representa una amenaza a la seguridad nacional? No, en términos generales, el inmigrante no representa una amenaza a la seguridad nacional. Israel, ¿crees que los inmigrantes se mueven como piezas políticas para los partidos políticos? Sí, Gonzalo, yo creo que tristemente ambos partidos han tomado ventaja de esto, ¿no? Creo que hemos visto por el lado de la izquierda se ataca al republicano, a la derecha, por no tomar acción en el tema migratorio, y también tristemente en la derecha también vemos como el inmigrante es culpado, ¿no?, por desempleo, por falta de oportunidad para el americano. Entonces, sí, tristemente el inmigrante es visto como una fútbol política, por decirlo así. Una entrevista al analista Israel Ortega de Libre Iniciativa. Y al regresar, el doctor Enrique París, ministro de Salud de Chile, explica cómo su país pasó de ser uno de los menos afectados por la pandemia a uno con más casos de COVID-19. Y ahí asumo una especie de culpa
que a lo mejor no fuimos lo suficientemente fuertes en lo que se llama comunicación de riesgo. Porque cuando tú empiezas a vacunar, la gente piensa, ya llegó la vacuna y ya me salvé, como que no me voy a infectar. Y no es así. Esto es Foro de la Voz de América. Dato curioso, Chile se enfrenta a una segunda ola de la pandemia de COVID-19, luego de reportar su cifra más alta de nuevos casos desde el inicio de la pandemia, más de 7.000 nuevos contagios en un día. De acuerdo a cifras oficiales, este repunte amenaza con congestionar el sistema de salud del país, pues la ocupación de camas para cuidados intensivos es del 95% y muchos miembros del personal médico que han estado trabajando durante un año, a veces incluso en casos complejos más allá de sus niveles de experiencia, han tomado una licencia médica debido al agotamiento y el estrés. Es una paradoja. Chile es uno de los países del mundo que más ha avanzado en las vacunaciones contra el COVID-19, pero al mismo tiempo registra cifras récord de contagios. La Organización Mundial de la Salud recordó que las inmunizaciones no son un sustituto de las medidas de prevención de contagio. ¿Por qué esa pandemia? ¿Qué ha fallado en uno de los sistemas de salud más eficientes del hemisferio? Nosotros estamos teniendo un brote o un rebrote en este minuto, una segunda ola, que en parte tiene 2 o 3 explicaciones. Una de ellas es que estamos detectando cepa brasileña y cepa británica. La otra es un fenómeno que ocurrió en Europa, que después de las vacaciones de verano también hubo un aumento de los casos porque durante las vacaciones nuestros habitantes o nuestros compatriotas se relajaron un poco, no cumplieron las medidas sanitarias y probablemente se contagiaron con más intensidad. Y tercero, y ahí asumo una especie de culpa, que a lo mejor no fuimos lo suficientemente fuertes en lo que se llama comunicación de riesgo. Porque cuando tú empiezas a vacunar, la gente piensa, ya llegó la vacuna y ya me salvé, como que no me voy a infectar. Y no es así, porque la vacuna requiere 2 dosis y incluso 14 días después de la segunda dosis recién comienza a tener una cantidad grande de anticuerpos. Pero, doctor, ¿qué le hace a usted suponer que para finales de junio verdaderamente el 80%, porque estamos hablando del 80% de la población en Chile va a estar vacunada? Nosotros tenemos ya 9 millones de dosis colocadas, más de 6 millones de pacientes con una dosis, entre 300 y 400 mil dosis. En realidad estamos vacunando entre 200 y 300 mil ahora. Vamos a completar esa cifra a fines de junio. Hemos dicho que el 30 de junio esperamos tener vacunado el 80% de la población susceptible, que son más o menos 15 millones de habitantes. Hablemos de los grandes desafíos que presentan varias cepas, entre ellas la cepa brasileña. ¿Cómo la están enfrentando en este momento? Bueno, en primer lugar nosotros estamos detectando la cepa brasileña, estamos detectando la cepa británica también, UK. Nosotros en todos los viajeros en este momento hay una restricción muy importante a los viajeros, pero en el mismo aeropuerto estamos haciendo reacción de polimerasa en cadena o estamos haciendo test rápido de antígeno. Es cuando salta la alarma de que es una cepa extraña, eso se lleva al laboratorio del ISP, Instituto de Salud Pública, o alguna universidad, y se hace la secuenciación. En este momento, ¿cuál es la situación en los hospitales, doctor? En los hospitales nosotros tenemos en promedio a nivel nacional un 95-94% de ocupación de camas, pero tenemos 2 regiones, que son la región de Magallanes, que no sé si usted la conoce, si ha estado en Chile. Sí, sí, Torres claro. del Paine y todo eso, que es muy famoso. La región de Magallanes y de Aysén, que tienen mucho menos casos activos y tienen mucho menos virus circulante. ¿Por qué? Porque son regiones muy extensas, pero que tienen menos población. Y ahí fíjese que ya tenemos vacunado casi al 40%, 48% en realidad, de la población.
¿Cómo ha enfrentado usted el tema de los migrantes, principalmente los venezolanos que llegan a Chile sin la debida vacuna? Nosotros estamos vacunando gratuitamente a todos los migrantes. Ahí tuvimos en algún momento una pequeña confusión, pero nosotros estamos vacunando a todos los migrantes que tengan un ingreso legal a Chile, porque desgraciadamente sí hay una pequeña cantidad que ha ido disminuyendo enormemente, que ingresaban ilegalmente por pasos fronterizos no autorizados, pero obviamente igual a ellos los llevábamos, incluso a residencias sanitarias, les dábamos un hotel para aislarlos, pero estamos vacunando a todos los migrantes. Aquí, por ley, en una ley bastante antigua ya, los migrantes tienen derecho a salud y tienen derecho, en este caso, obviamente, a la vacunación. Así que no hay ninguna discriminación en ese sentido. Doctor, ¿continúan ustedes donando vacunas a Paraguay, a Ecuador? Nosotros donamos vacunas a Ecuador para el personal sanitario. Donamos 20.000 dosis y donamos vacunas a Paraguay, 20.000 dosis también para el personal sanitario. Y aquí me quiero detener un minuto. ¿Por qué? ¿De dónde surgió esto? De Prosur. Estábamos reunidos en Prosur y el presidente Piñera y todos los presidentes en realidad, creo que han insistido en que en el tema de la vacunación debe haber más solidaridad, debe haber más hermandad. Nosotros creemos que la iniciativa COVAX hay que reforzarla. Creemos que todos los países de Latinoamérica, independiente de su condición económica, tienen que tener derecho a recibir vacunas. Creemos que la OMS tiene que tener una actitud más proactiva para también certificar que todas las vacunas son buenas, entre comillas, porque en el futuro vamos a tener que tener intercambio. La pandemia, bueno, lo decía Camus en su libro La peste, saca lo mejor y saca lo peor del ser humano. Las dudas que hay sobre la vacuna. Aún persiste en la población chilena algunas dudas sobre la vacuna, los efectos que pueda causar. ¿Cómo le está enfrentando el ministerio que usted dirige? Al principio, aquí hay encuestas todas las semanas, encuestas de diferentes entidades hacen encuestas. Al principio sí, las encuestas demostraban que había una cantidad cercana al 30%, diría yo, de gente que no quería vacunarse o que decía yo quiero esperar para ver cómo, pero eso ha ido bajando enormemente. En este momento menos del 10% de la población mantiene algún susto, algún rechazo a la vacuna. El hecho de que se vacunen 400.000 personas al día es porque la gente quería vacunarse. Doctor, varios países en Latinoamérica han sido criticados por fomentar casos VIP. Coméntenos el caso de Chile. ¿Tiene usted conocimiento de algún funcionario público que se haya saltado la línea, si se quiere? No, aquí el presidente fue muy estricto. De hecho, el presidente tiene 71 años y yo tengo 72, estamos muy cercanos. Y ambos esperamos la fecha que nos tocaba vacunarnos por edad. Y de hecho, hay algunos ministros que todavía no se han vacunado. Tanto es así que el ministro del Interior se contagió y estuvo hospitalizado por coronavirus porque no se vacunó. No se alcanzó a vacunar porque no le correspondía por edad. Pero no, aquí nadie se ha saltado a la fila hasta el momento. Una entrevista con el doctor Enrique París, ministro de Salud de Chile. Esto es Foro, ya regresamos. Dato curioso. En la década de 1990, el presidente Bill Clinton se convirtió en el primero en autorizar la construcción de una barrera física entre Estados Unidos y México, con la operación Gatekeeper en San Diego y la operación Hold the Line en El Paso. La operación Gatekeeper fue promulgada en 1994 y consistía en la construcción de muros y cercas a lo largo de la frontera entre California y México, para evitar que inmigrantes indocumentados ingresaran al país. La operación Hold the Line se promulgó en 1993 y creó un bloqueo físico en todo El Paso. En California surge una esperanza tanto para quienes han perdido su casa durante la pandemia
así como para los desamparados. Junto a empresa privada, las autoridades ofrecen ahora refugio temporal en casas diminutas que, sin embargo, renuevan la esperanza y la solidaridad. Durante 2020, más de 66,000 personas quedaron sin hogar en el condado de Los Ángeles, California. De este número, a casi 23,000 se les pudo ubicar una vivienda, pero decenas de miles continúan en las calles. Ha surgido una solución, aunque temporal: pequeñas casas prefabricadas que están siendo construidas por Los Angeles Conservation Corps, una organización de ayuda juvenil. Se me acabó el dinero cuando no tenía una casa y estaba tratando de alquilar un motel. Se me acabó. Entonces vivía en las calles detrás de la autopista. Luego de un intento de violación, decidió vestirse con varias capas de ropa para disuadir a los atacantes. Ahora vive en esta pequeña casa con calefacción y aire acondicionado, y una puerta que se puede cerrar con llave, lo que le brinda seguridad. Hay 39 casas en esta comunidad, cada una de 6 metros cuadrados, con instalaciones comunitarias separadas para lavandería, duchas y comedores. Se espera que 75 personas vivan aquí, en este complejo, dirigido por la organización benéfica Hope of the Valley. Reciben 3 comidas diarias y pueden comer en nuestro comedor. Pueden optar por llevarlas y comer en su casa. Pallet es el nombre de la empresa contratada por las autoridades de la ciudad para la fabricación de estas casas. Este es nuestro último proyecto en Los Ángeles, Alexandria. Tenemos algunas unidades que están en proceso. Aquí hay algunas parcialmente completadas y otras que están completamente listas. Este lugar tendrá 103 viviendas. Cada una equipada cuesta alrededor de $11,000. Otros gastos, como pavimentación de los accesos, electricidad, agua y alcantarillado, oscilan entre varios cientos de miles y varios millones de dólares. Los residentes no necesitan estar libres de drogas para vivir aquí, pero deben dejar las sustancias en uso y el alcohol afuera en un casillero personal. Es una solución que ofrece seguridad y privacidad y cuenta con el respaldo de muchos funcionarios locales, incluido el exalcalde de Riverside, California, quien pasó 2 semanas viviendo en uno de estos refugios para crear conciencia sobre la falta de vivienda. Los habitantes de estos complejos obtienen un lugar para vivir y servicios sociales específicos. Quizás para ti sea un tema de salud mental, o tal vez sea una adicción, o tal vez hay algún trauma, y vamos a estar aquí durante toda tu estadía, ya sea 90 o 120 días, realmente enfocados en abordar tu problema central. Luego, estas personas podrán obtener ayuda para mudarse a una vivienda permanente, un proceso que no es fácil, dado a que las viviendas subsidiadas son limitadas y muchos enfrentan desafíos financieros y emocionales. ¿Cómo se supone que vas a reconstruir tu vida? ¿Cómo se supone que vas a volver a ponerte de pie? Es difícil, es muy difícil. Este es uno de los muchos enfoques para lidiar con la falta de vivienda. No es la única vía, pero es una buena opción para un segmento de nuestra población sin hogar. Abrir, aunque sea una pequeña brecha, en un complejo problema social. Y hasta aquí esta edición de Foro de la Voz de América, desde Washington y en medio del majestuoso marco de los cerezos en flor del Smithsonian. Les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Hasta pronto. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.